Hola a todos, bienvenidos. Estamos en un video nuevo de este taller de docentes radialistas. Hoy vamos a hablar de dos cosas sumamente importantes y también vamos a hacer un repaso de otras que ya hemos ido incorporando. Una de las cosas de las que vamos a hablar es de la estructura concreta de un programa de radio más tradicional y también de los roles que ocupa cada integrante de ese programa. Por un lado, si yo hablo de la estructura de un programa, tenemos que tener en cuenta que así como un discurso tiene un inicio, un desarrollo y un final, los programas de radio también. Y siguen una estructura más bien tradicional, donde por ejemplo yo en mi introducción, en mi inicio, que debe ser de alguna manera lo más fuerte, donde es atractivo, es llamativo, hace que el que me está escuchando del otro lado le guste, se quede. Hay una forma más tradicional de introducción, que al principio es la que solemos utilizar todos hasta que nos sentimos más cómodos, más seguros, eh, y le vamos encontrando una vuelta distinta, pero es la siguiente. Yo abro el programa, saludo, les doy la bienvenida a los que están escuchando. Si tengo algún compañero conmigo en el piso, también lo saludo, interactúo un poco. Pero al principio, cuando uno no está acostumbrado, se pone nervioso, quizás este tipo de estructura les pueda servir para adaptarse e ir ganando seguridad hasta que lo puedan presentar de otra manera. También en la introducción podemos incluir, si la gente se comunica con nosotros, dar esas vías de comunicación, si la gente, por ejemplo, si la radio tiene una página web donde a mí me puedan escuchar desde otro lugar, también comentarla, darla al aire para que lo puedan escuchar justamente desde otros lugares. Esta primera parte es bastante informativa, es donde uno hace una presentación de lo que va a suceder, de los integrantes, de cómo la gente se puede comunicar y después ese espacio puede ser cortado, cortado entre comillas, con una cortina de radio que, como veníamos diciendo clases anteriores, tiene que ser lo más acorde al tipo de producción radial que yo estoy haciendo. Tiene que ir en sintonía con lo que estoy contando, de alguna manera. Luego de todo esto viene el desarrollo. Bien, ya hice la introducción, ya hice la presentación, ya la gente sabe cuál es el programa, de qué se trata, quiénes lo integran y con qué se van a encontrar. Bueno, en el segundo paso, en el desarrollo de mi programa, yo ahí tengo que elegir de qué temas voy a hablar. Porque dependiendo de la materia que ustedes den, hay temáticas que pueden ser más extensas que otras. Por ejemplo, si es un tema de historia, puedo desarrollarlo en 2 clases. O si son temas más cortitos, incluir varios de esos temas durante mi desarrollo. Pero yo medianamente tengo que adelantar en la introducción que eso va a suceder. O sea, lo que yo ya traje planificado para que suceda en esa clase, yo lo tengo que comentar antes sin desarrollar absolutamente todo. Simplemente. Y en este desarrollo yo doy a conocer todo el material que tenía preparado en la medida de lo posible. Si llega un punto en que yo no llegué con todo el material, no pasa nada, lo podemos dar la clase siguiente o podemos encontrar una manera de resumir toda esa información, porque cuando es mucha información a veces es complicado, pero bueno, puedo encontrar una manera de reducir o de resumir esa información para la próxima clase hacer que llegue todo con el tiempo que me permite la radio, ya sea 1 hora, 2 horas, va a depender de cada producción radial. O incluso los programas que están grabados y que son un poco más cortitos. Por más que sea de 5, 7, 10 minutos, guarda una estructura similar: inicio, desarrollo y cierre. Bien, una vez que yo voy desarrollando todo, lo más conveniente, si es largo ese desarrollo, es ir cortando. Con cortinas, conversando con mis compañeros. Si tengo un buen diálogo con el operador, también puedo llegar a conversar con el operador, incluirlo en mi producción radial. Eso siempre es bueno si el operador se presta.
Porque si yo incluyo al operador en mi producción radial y a él o a ella le gusta, le interesa, le llama la atención, yo logro tener alguien con quien dialogar en ese espacio radial y que no sea yo solo con mi alma hablando frente a un micrófono. Porque no siempre es fácil. Y más al comienzo suele ser bastante difícil mis primeros encuentros con el micrófono. Y por eso lo que yo tengo que ir haciendo es ir encontrándole un ritmo en la interacción con los alumnos a la distancia, en la interacción con el operador, en la interacción con los distintos elementos de cada programa, como las cortinas, los separadores, los copetes. Bueno, cuestiones que ya veníamos hablando antes, que no es obligatorio que estén en un programa, por ejemplo, las artísticas, pero enriquecen a mi programa porque logran diferenciarlas de otros tipos de programas. Si mi artística de manera es única y es parte de mi producción radial exclusivamente y nadie tiene formuladas artísticas desde las cortinas, desde los textos, desde los separadores, los copetes, la edición y es destinado a ese producto que yo estoy haciendo, le da un elemento diferencial, que eso también me ayuda. Porque no solo lo diferencia, sino que también lo identifica. Por ejemplo, si yo al inicio del programa siempre utilizo la misma cortina para empezar, que ustedes quizás pueden considerarlo aburrido o monótono, lo que va a lograr esa cortina es que quien escuche ese tema ya va a saber que está a punto de empezar el programa, porque ya esa cortina identifica al programa. Por eso tenemos que ir generando también una especie de sensación de pertenencia a la hora de pensar las distintas producciones. Y por otro lado, también debo ir acompañándolo del uso del guión, ¿sí? Es algo que en clases anteriores también lo veníamos diciendo. No todos trabajan o están acostumbrados a trabajar con un guión, pero le es muy útil tanto para los que están en el programa y para el operador. ¿Por qué? Porque van sabiendo qué es lo que va a suceder en cada momento. Igualmente, no siempre las cosas suceden como las planificamos. Puede que la cortina no suene, que, no sé, lo que teníamos planificado no salga como nosotros queríamos que salga. Pero es importante que lo podamos tener planificado, por más que no salga igual que lo que teníamos pensado que salga. Por eso ya venimos diciendo, las artísticas, ahora el guión, esos son elementos indispensables a la hora de una producción radial. Y cuando yo ya desarrollé todos mis temas, yo ya comenté todo lo que tenía para comentar o se terminó el tiempo que yo tengo marcado que me brinda la radio, lo que tengo que hacer es un cierre, una despedida, donde yo me dirijo nuevamente a mi audiencia, los saludo, los invito al próximo programa, les recuerdo la sintonía, el horario, les recuerdo, por ejemplo, si yo ya sé de qué voy a hablar a la clase siguiente o al programa siguiente, anunciárselos. Como vieron cuando terminaba una película y en la propaganda anunciaba que iba a empezar tal programa o tal película. Bueno, esto es lo mismo. Cuando yo termino, lo que hago es cerrar saludando, invitando y comentando lo que va a pasar la semana próxima. En este caso lo pueden hacer de manera grabada o de manera espontánea. Generalmente se estila que sea de manera espontánea. Cuando yo me despido, hago todo lo que mencionamos recién. Y lo que puedo reutilizar es la cortina del inicio, que ya teóricamente es la que identifica mi programa. Lo ideal sería abrir y cerrar el programa con la misma cortina para generar identificación de parte de la audiencia. Bien, de alguna manera esta es la estructura, que no es tan compleja y es una estructura más bien tradicional. ¿Hay otras maneras? ¿Hay otros modos? Sí, los hay.
Pero cuando yo estoy iniciando mi producción radial y para mí de por sí es complicado estar frente a un micrófono, no tener a los alumnos ahí para poder explicarle lo que se podría explicar de manera presencial, tenemos que recurrir a, en este caso, la oralidad. Por otro lado, también quiero hablarles de los roles a la hora de encarar un programa de radio. Por un lado está el conductor, es una información creo que todos la sabemos. El rol del conductor es articular todo lo que sucede en el programa. Por un lado, él o ella, al tener un guión, va a saber qué recorrido va a realizar el programa. Lo va a tener a mano, lo va a ver y a su vez va a ir articulando con el operador, si trabaja con algún compañero, también el vínculo con la audiencia. De eso debe encargarse el conductor, de articular. ¿Por qué? Porque él sabe qué va a suceder a cada momento. Pedirle las cortinas al operador, pedir que el operador vuelva, ir manejando los tiempos, pedir cuando va a ir la tanda, darle el pie a un compañero, ya sea para presentarlo o para que desarrolle su temática. Si yo trabajo con un compañero, para intervenir también, para hacerle preguntas, para no dejarlo hablando solo durante el tiempo que le tome desarrollar su tema, sino ir interactuando, preguntándole, sacándome dudas, como si no las supiera, aunque las sepa, para los que estén del otro lado se puedan informar mejor. Y en relación al vínculo con las audiencias, de ir nombrándolas, de ir comentando la llegada de los mensajes, pero también muy vinculada al hecho de hacer sentir que la audiencia está ahí. Por ejemplo, hablar en plural. Nosotros queremos, nos gustaría que... Uno de los defectos que tienen a veces los conductores es decir todo yo. No, trabajamos para alguien, para las audiencias que nos están escuchando. Por eso siempre el nosotros incluye a quienes nos están escuchando. Si bien en un programa de radio está la costumbre de que haya muchos integrantes, dependiendo el tipo de programa que sea, el otro rol es el co-conductor, que no siempre aparece, pero a veces aparece. El co-conductor no es el conductor, es quien acompaña el rol del conductor. Y de alguna manera es el que probablemente lo cubra al conductor cuando, por ejemplo, no pueda estar porque esté enfermo o porque no pudo llegar o por lo que sea. El co-conductor ahí sí tomaría el rol del conductor para llevar adelante la producción radial. Pero si no, su rol es más bien de un acompañamiento, en donde el co-conductor va a ir interactuando en menor medida con el conductor y con el resto de los miembros del programa. Al igual que el conductor, tiene que saber qué es lo que va a suceder en cada momento. En el caso de que, no sé, el conductor haya ido demasiado rápido, se adelantó con los temas, o, no sé, se le perdió el guión y no sabe para dónde ir, bueno, de alguna manera el co-conductor es el que está ahí para acompañar y sostener cualquier situación imprevista que pueda llegar a surgir. Bueno, como yo sé que la mayoría o trabajan de a uno o trabajan de a dos, dependiendo, no van a tener tantos roles en sus producciones radiales, pero igualmente las vamos a desarrollar. En este caso también está el rol de columnista. ¿Qué hace un columnista? Generalmente se dedica a un tema en particular y los desarrolla periódicamente. Bueno, por ejemplo, en un programa que es un magazine radial donde hablan de noticias, hay entretenimiento, hay espectáculo. Bueno, ahí el columnista, por ejemplo, puede ser un columnista de deportes, de policiales, de espectáculo. Va a depender de lo que el programa requiera. Por eso no siempre hay columnistas en todos los programas. También si tuviéramos un programa tradicional en una radio tradicional, habría o debería haber algún locutor en el piso que es el que generalmente se encarga de mencionar las publicidades, interactuar con el conductor, hablar de clima y demás. Pero en general es conductor, co-conductor o alguien que secunda al conductor,
los columnistas y el locutor. También está el rol del productor. No nos podemos olvidar del rol del productor. El productor es quien propone ideas, hace los contactos, se vincula con, por ejemplo, si un programa tiene un móvil, se vincula con la gente que está en el móvil y también se vincula con la gente que está en el piso, con el conductor y con los distintos miembros del programa. Y él es el que propone temas, el que concreta las entrevistas, las notas. En este caso, probablemente en la situación de ustedes sean productores, conductores, les va a tocar cumplir varios roles. Pero si trabajan en equipo, lo bueno sería que se dividan esos roles. Que haya un productor, que haya un conductor, que haya un columnista o un coconductor. También va a depender de la cantidad de recursos humanos si se quiere que tenga esa producción radial. Lo que vamos a empezar a hacer de ahora en adelante, por lo menos hasta que terminemos el taller, es ejercitar esos roles. A quien les toque la conducción, ya sea programa en vivo o grabado, la estructura es similar. La diferencia es que probablemente uno cuente con más tiempo que otro y pueda dedicarle más producción o no a su programa. Y creo que si llegamos y si logramos ese punto de que mi producción suene a radio, pudimos dar un gran paso. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes en las clases virtuales. Los espero.